títulos: Dignidad humana e imputación penal, capítulo del libro; Contribuciones al derecho contemporáneo, punitivismo y garantivismo penal; Dignidad humana y derecho penal a la no incriminación en el derecho procesal penal; Los retos de la lucha contra el crimen organizado, el interés superior del menor instrumentalizado en estructuras de poder organizado; y finalmente el capítulo del libro denominado La falsedad ideológica en documento contable societario como un tipo penal especial. De igual forma, tenemos que el profesor Eynarco es catedrático en las especializaciones en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali y en la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Cartagena. El doctor Eynarco fue juez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal. Actualmente es funcionario de la Jurisdicción Especial para la Paz y su sección de revisión, y es docente universitario. Doctor, maestro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero un cordial saludo a las directivas de la universidad, en razón de que recuperamos un espacio donde hemos transitado con mi compañero Raimundo Antonio Tello y otros penalistas, y que hoy hemos tratado de retomar, que la cátedra de la Universidad de Santiago había abandonado el protagonismo que tiene de alguna manera con injerencia en la ciudad de Cali. Un cordial saludo para la doctora Ana Julieta Argüelle, y quiero confesarles, si me lo permiten, que hice todo lo posible para estar al lado de ella y escucharla, y lo reitero, doctora, para mí es un placer y un honor estar a su lado. Un cordial saludo para el doctor José Hilari, un cordial saludo para el organizador, el doctor William Rosero, y un cordial saludo para todas y cada una de las personas que hoy nos acompañan. Entiendo que en un mundo feliz hay ciertas prioridades, y que en ese mundo feliz hoy hay un partido, y creo que alguien me ha entendido que quise hacer referencia con el mundo feliz. Entonces, metodológicamente quisiera muy respetuosamente colocar a consideraciones de ustedes la fuente donde voy a apoyar mi postura, para los que deseen de alguna manera tomar nota. Primero voy a trabajar un autor que se llama Daniel González Layer, el tema de la prueba, el hecho y verdad, también los hechos en el derecho, de una autora filósofa del derecho, Gastón Avellana, y obviamente no podía faltar el gran maestro desaparecido Carufo. Fuente jurisprudencial, con todo el respeto voy a tomar una decisión que quizá es conocida por la mayoría de los litigantes, porque es una jurisprudencia que marcó de alguna manera una línea, y es una decisión de el 11 de septiembre del 2018, radicado 52.311, la magistrada ponente de mucha recordación para la jurisdicción penal, la doctora Patricia Salazar Cuello. Y el tema que escogí, con todo el respeto que me merece el auditorio, se llama la prueba de los hechos. La metodología que voy a utilizar va a comprender del siguiente eje lógico, eje argumentativo. Dentro del eje argumentativo va a acompañarse por el eje hermenéutico, y posteriormente, sentadas las premisas, trataré de plantearle al auditorio una inquietud con la finalidad de que de alguna manera tomen
una posición, ya sea para refutar, aportar o de alguna manera contribuir a mejorarla. Sin más preámbulo, entonces inicio. Toda norma jurídica puede verse como un instrumento que opera frente a una disfunción social. Es decir, la norma jurídica es un instrumento para el juez poder resolver, en pocas palabras, conflictos sociales. Pero estas normas es importante que tengamos en cuenta que tienen una estructura condicional. ¿A qué me refiero con una estructura condicional? Con relación a un supuesto de hecho que se refiere genéricamente a un hecho, y en el evento que ese hecho se concrete se presenta una consecuencia jurídica. Quiere decir eso que no se trata de otro que una premisa que en el caso concreto, si se llega a cumplir, entonces obviamente va a venir una consecuencia para la persona. Estas normas le dicen al juez qué decisión debe tomar si se produce un determinado tipo de hecho. Aquí me voy a detener porque cada concepto tiene implicaciones. Y así como el hombre de esa época no sabía que estaba hablando en verso, los que nos dedicamos al derecho, en muchas ocasiones no nos percibimos que al momento de analizar cualquier concepto estamos aplicando conceptos lógicos, conceptos hermenéuticos, conceptos de argumentación. Pero cuando acabo de lanzar esta expresión, inmediatamente el auditorio debe entender que me estoy refiriendo a un hecho acontecido en el pasado. Y eso es puntual para entender el tema que voy a tratar. Es decir, es un hecho acontecido en el pasado, un hecho único, un hecho irrepetible. Ahí es importante que desde el punto de vista de la lógica de las normas entendamos que la norma está operando desde el punto de vista retrospectivo. ¿Qué significa eso? Teniendo en cuenta que el auditorio no es totalmente, que tenemos estudiantes de derecho, que tenemos profesionales, entonces es regla en cualquier argumentación saber a qué auditorio se dirige uno. Y cuando yo hablo de retrospectiva, estoy hablando de que la norma opera ahí en el pasado y no está operando jamás en el futuro, porque la norma ya fue vulnerada. Con todo el respeto que merece el auditorio, me hice entender, disculpen. El conjunto de inferencia, el conjunto de medios, el conjunto de instrumentos que se utilizan en el marco de un proceso judicial para determinar si debe aceptarse que los hechos descritos en el supuesto de hecho han tenido lugar, se llaman de manera genérica prueba judicial de los hechos. Inmediatamente existe otra premisa implícita o varias premisas implícitas en lo que acabo de decir, y es que los hechos es el objetivo al cual está dirigido el discurso probatorio. La finalidad del discurso probatorio es acreditar los hechos. Eso es puntual que debamos tenerlo en cuenta cualquier operador jurídico, en este caso, cómo me desempeño actualmente. La palabra prueba que he utilizado también tiene un problema polisémico, es decir, ella es ambigua y puede ser utilizada de distintas formas. Por lo tanto, la puedo denominar como aquella actividad de probar, la puedo denominar como aquellos medios de prueba, pero también la puedo denominar como el resultado arrojado
por los medios de prueba, esto es referente a los hechos probados. Pero me interesa lo que voy a señalar a continuación, que es puntual, porque el trabajo que estoy haciendo, con todo el respeto que me merece el distinguido auditorio, es sentar las premisas para poder llegar a una conclusión. Por lo tanto, si hago énfasis respetuosamente sobre un punto, es porque con todo el respeto estoy sentando premisa para poder soportar de alguna manera la conclusión que deseo plantearles a ustedes el día de hoy. El racionamiento probatorio es pasar de la información obtenida a través de los medios de prueba a los hechos probados. Es un racionamiento sumamente complejo, en razón de que muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones de nuestra formación jurídica de tener profesores de lógica. Mientras tanto, desafortunadamente, de algunos pensos se fue eliminando eso. Obviamente, llegó un momento en que la lógica deductiva empezó a ser cuestionada y obviamente aparece la hermenéutica dentro de un proceso histórico. Luego aparece un método también que va a tener mucha importancia y va a tener un eje fundamental en los hechos, que es el método inductivo. Pero también va a aparecer posteriormente otro método que se va a denominar método abductivo. Y estos métodos van a condicionar la manera como yo realice el racionamiento probatorio. Entonces, la prueba de los hechos en ese sentido es el racionamiento, conjunto de racionamiento que trata de mostrar que tenemos suficientes razones para aceptar que un hecho ha ocurrido y que ha tenido lugar. Es importante que tengamos en cuenta eso, pero no perdamos el norte, y le ofrezco excusa por ser reiterativo, que estos hechos acontecen en el pasado, pero tienen una razón. La razón por la cual estoy siendo enfático sobre este punto es que esos hechos, unidos con el concepto de verdad y unido con el concepto de imputación, van a tener profundas repercusiones en un sistema que es conocido como ustedes como sistema acusatorio, principalmente en dos audiencias puntuales, que es la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de acusación. Independiente del sistema probatorio que escojan, el paso previo para entender el racionamiento probatorio es esclarecer el concepto de hecho que yo tengo. Si yo no tengo claro el concepto de hecho, vamos a tener profundas dificultades desde el punto de vista probatorio, porque acabo de señalarle que el objetivo del derecho probatorio son los hechos. Pero definir los hechos no ha sido fácil. Hay un camino clásico y nos decían que el hecho jurídico se define como todo aquel fenómeno o acontecimiento de la realidad mencionado en un antecedente, y que obviamente si se daba esa condición se aplicaba el consecuente. Hay un problema con esta definición. Nos habla de fenómeno, nos habla de acontecimiento, pero no nos define el hecho. Otras veces se contrapone, porque nos enseñaron que hay un concepto de hecho jurídico y hay un concepto de acto jurídico, señalando la diferencia de manera muy sencilla. Se dice que los hechos es lo que no sucede y los actos es lo que nosotros hacemos. Pero esta diferencia se pierde, se diluye cuando en el proceso probatorio se asimilan los dos conceptos.
Por lo tanto, significa que el desarrollo de los hechos no ha encontrado un lugar adecuado. Pero también algo va a afectar la noción de hecho para poderlo concretar. Y la noción de hecho que afecta se refiere a que se ha centrado el estudio del hecho en dos modalidades del hecho que ustedes conocen, que son las más comunes dentro del proceso penal, que es la modalidad de acción y la modalidad de omisión. Con el problema que tenemos respecto a la modalidad de omisión, con su carga excesivamente normativa, como lo saben los distinguidos penalistas, y también con el desacierto, según algunos, de haber mezclado en el artículo 25 dos tipos de fuentes que son lógicamente contrarias, que son las fuentes formales y las fuentes materiales. No es el tema de aquí, pero pues vale la pena por lo menos haberlo mencionado. ¿Qué caracteriza a los hechos? Los hechos tienen los siguientes rasgos que debemos tener en cuenta. Primero, los hechos se sitúan en el mundo y no depende de lo que yo crea o de lo que crea alguien. Los hechos son los que hacen verdadero o falsos nuestros enunciados. ¿Y qué son los enunciados? Son emisiones lingüísticas con un determinado objetivo comunicativo. Por lo tanto, son aquellos a los que nuestra creencia se refiere. También son los que fundamentan nuestra creencia. Pero no es suficiente con que vaya decantando, sino que tengo que precisar otro aspecto puntual, y es la diferencia entre los hechos y los objetos. ¿Qué implica esa diferencia? Muy puntual entre los hechos y los objetos. Los objetos no hacen verdadero ni hacen falsa nuestra creencia, salvo de manera indirecta, es decir, cuando de esos hechos yo hago alguna referencia. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Hay una pistola, un arma de fuego, dirá el penalista. Pero esa pistola, por sí sola como objeto, no me dice nada. Cosa distinta es que esa pistola está en posesión de un sujeto. Ahí ya sí estoy hablando de un hecho. O que esa pistola se utilizó para cometer un delito. Ahí sí estoy hablando de hecho. Y eso es muy puntual de tenerlo, sobre todo en un escenario sumamente complejo donde operan estos conceptos. Y hay un concepto que la Corte, si podemos rastrear toda la jurisprudencia actualmente, no hace mención, pero no hace mención porque es entendible. La Corte parte del supuesto que quien lo leemos tenemos la formación. Entonces, los hechos, mis estimados compañeros, son acontecimientos que se predican de los objetos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si eso es así, entonces el objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones que hagamos sobre los mismos. Voy a repetir. El objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones que hagamos sobre los mismos. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Una persona que está afuera de este
auditorio, es imposible que pruebe esta mesa. ¿Por qué es imposible que pruebe? Porque esta mesa es un objeto, no un hecho. Para que pueda existir esta mesa, ese sujeto, dentro del hecho, dentro de la creencia, debe establecer ciertas cualidades de esta mesa. Por ejemplo, que tiene un mantel que fue observado por ustedes, y que en esta mesa estaban dos distinguidos abogados, dos distinguidos funcionarios públicos, y que esta mesa tenía determinado color. Entonces ahí sí es posible la demostración de la exactitud de esas afirmaciones. Pero ahí no termina la noción de hecho. Debemos ir decantando en el desarrollo, y los hechos pueden ser genéricos o hechos individuales. Y es importante que debemos tener en cuenta cuáles son los hechos que interesan al derecho penal, si los hechos genéricos o los hechos individuales o particulares. Entonces voy a hacer un ejemplo de un hecho genérico: una erupción volcánica. Eso es un hecho genérico. Por el contrario, la erupción volcánica del volcán Galera el día 27 de marzo de 1961, eso sí es un hecho individual, y ese es el hecho que le interesa al derecho penal. ¿Por qué? Porque ese es un hecho ocurrido en un momento determinado, es decir, en un cuando, en un espacio determinado y en un momento determinado. Cuando decimos entonces, y aquí pido respetuosamente que empezamos ya a particularizar nuestra premisa, cuando decimos que un hecho ha sido probado, estoy en fase de justificación de ese hecho. Eso es importante no perderlo de vista. O debe ser probado en un proceso judicial, estoy en fase de indagación. En el sistema acusatorio, esa fase de indagación la realiza la Fiscalía. La otra fase de justificación la realizan los jueces en su decisión. Entonces, cuando nos referimos al segundo sentido individual, cuando yo hablo de un hecho individual, estoy hablando cuando decimos que un hecho ha sido probado o debe ser probado. Por el contrario, cuando hablamos de hechos descritos en la norma, desencadenante de una consecuencia, estoy hablando de hechos genéricos. Y esto es muy puntual para un tema que quizás el doctor Raimundo le interesa, y es el tema de los hechos jurídicamente relevantes. Si yo no tengo claro estas dos concepciones de hecho, voy a tener dificultad para establecer los hechos jurídicamente relevantes. Por lo tanto, debemos preguntarnos, y voy a dejar la pregunta en el escenario, si habrá una buena adecuación de imputación cuando el sujeto fiscal en una audiencia me lee la norma.
¿Se está refiriendo a un hecho genérico o estamos frente a un hecho individual? Es decir, lo que quiero decir es que desde el punto de vista lógico yo debo entender que la norma cumple dos funciones. La primera función que cumple la norma es prospectiva, que es la norma genérica, que es el supuesto de hecho, y si se realiza ese hecho hay una consecuencia. Por lo tanto, cuando me leen el que matare a otro, me están hablando de la norma en sentido genérico. Pero aquí hay un problema. Ya la norma fue vulnerada y yo acabo de decir no hace muy poco tiempo, estimados compañeras y compañeros de esta noche, que ya la norma opera en el pasado, por lo tanto es retrospectiva. Eso es fundamental para entender la formulación de imputación. Por lo tanto, lo que se debe constatar en un proceso judicial son dos cosas puntuales. Primero, si ha acontecido un hecho individual, ese es el primer paso. Ese paso se denomina prueba de los hechos. Y en segundo lugar, si ese caso es uno de los casos que la norma, el supuesto de hecho, de manera genérica, regula. Por lo tanto, cuando me lee la norma, en una formulación de imputación hay un terrible equívoco, porque ya la norma ahí no puede cumplir ninguna función. Otra distinción sumamente interesante, y ya entro en el terreno de la psicología, es la distinción entre los hechos brutos, los hechos percibidos y los hechos interpretados. Los hechos brutos son simplemente aquellos puros acontecimientos realmente ocurridos, pero independiente de la percepción por parte del sujeto. Los hechos percibidos, por el contrario, son aquel conjunto de impresiones que el hecho bruto causa en los sentidos del sujeto y lo transmite al cerebro. Por el contrario, los hechos interpretados es la descripción o interpretación que hacemos de tales hechos. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo y aplicar prácticamente estas categorías que pueden en algún momento traernos alguna dificultad. En este momento hay una persona que acaba de levantar la mano y está agitando esa mano. Eso es un hecho bruto. Pero yo como observador, sensacional desde el punto de vista sensorial, observo a esa persona que está agitando la mano, entonces esa información me es enviada al cerebro. Pero luego surge la fase de interpretación. Y entonces me pregunto si ese individuo no le gusta mi charla y quiere que yo me vaya. Ya estoy interpretando. O si ese individuo me está avisando que el asta de la bandera me va a caer encima. O simplemente me está saludando. ¿Me hice entender, doctores y doctores? Ahí no termina la noción de hecho. Van decantando
y vamos a llegar a una diferencia que es puntual en el mundo del derecho y que debemos de tener en cuenta, y son los hechos institucionales y los hechos naturales. De esas dos modalidades, de hecho, el que nos interesa a nosotros en el mundo del derecho son los hechos institucionales. ¿Por qué? Porque se tratan de hechos descritos e interpretados desde el punto de vista de un sistema de regla o un sistema normativo. Por ejemplo, tener la mayoría de edad. Esa expresión solamente es posible si yo la interpreto a partir de unas reglas. Por el contrario, los hechos naturales son hechos que son descritos con independencia de que la regla exista o no. Entonces, un sujeto cumplió 18 años. Es un hecho natural. Pero no debemos olvidar, mis estimados compañeros de estudio, que tanto los hechos naturales como los hechos institucionales deben ser objeto de prueba. Los hechos institucionales requieren mostrar la validez de ciertas normas. En pocas palabras, si yo en un asunto donde un señor le causó la muerte a una persona con la cual se dice que tiene un vínculo matrimonial, entonces yo debo en ese momento establecer si esa persona, de acuerdo con el ordenamiento colombiano, es válido acreditar su condición de cónyuge. Pero también debo indagar si lo hago dentro del cumplimiento de las ritualidades que establece el código. Pero debemos ser muy precisos sobre algo. El derecho penal y el derecho en general está institucionalizado tanto en la norma sustancial como en la norma procesal. Y esto va a condicionar necesariamente la noción de verdad. Limita la manera de aportar los datos en el proceso, la fijación de los hechos, condiciona su obtención, incluso regula el tiempo donde opera esa obtención, es decir, las reglas de limitación temporal, el efecto de cosa juzgada. Pero también debo tener en cuenta qué tipo de verdad opera en el derecho. Es decir, cuando yo tomo el Código Penal y tomo el Código de Procedimiento Penal, yo debo indagar cuál fue la finalidad teleológica de quien creó esa norma y qué concepto de verdad maneja. Si es una verdad como correspondencia, si es una verdad consensual, ¿qué tipo de verdad está operando? Porque si no tengo clara la noción de verdad, entonces no voy a tener en claro la noción de hecho que voy a aplicar. Entonces voy a dar un ejemplo muy sencillo. La doctora Ana Julieta, si no estoy mal, si me equivoco, doctora, me corrige si está amable. Creo que usted tocó el tema de los preacuerdos, ¿cierto? En los preacuerdos no hay verdad de correspondencia, hay verdad consensuada. Yo debo tener eso claro. Por lo tanto, lo que quiero decir
y aquí ya empiezo a centrar a fijar mis posiciones con todo el respeto, es que los hechos son el prius, es decir, son lo primero, antes que la valoración jurídica de ese hecho. Pero que esos hechos deben estar acorde a una noción de verdad. Y que esos hechos, al ser atribuidos a lo que se conoce como imputación dentro de un modelo tradicional de derecho penal, esos hechos, al ser atribuidos hacia el otro, debemos tener claro si estoy trabajando con un concepto de imputación normativa propia de la teoría del delito, o si por el contrario estoy trabajando con nociones modernas donde ya la atribución no se hace de manera tradicional en un sistema lineal como el nuestro de conducta típica, antijurídica y culpable, sino que la atribución es total. Ahora, ¿cómo debo entender una jurisprudencia? ¿O cómo debo trabajar la noción de hecho en una jurisprudencia? Yo debo saber que la jurisprudencia, o debo tener en cuenta que la jurisprudencia tiene premisas expresas, pero también premisas implícitas. Entonces, cuando yo tomo la decisión de la doctora Patricia Salazar Cuellar, si me lo permiten con todo el respeto, y en la página 23 y específicamente hasta la 29, ella habla del concepto de hecho jurídico. Y mire lo que está diciendo la doctora Patricia Cuellar: el concepto de hecho jurídico relevante y su diferencia con los hechos indicadores y los medios de prueba. ¿Qué está diciendo, considero yo respetuosamente, salvo mejor criterio, la doctora Patricia Salazar Cuellar? Está diciendo: no confundan los hechos, no confundan los hechos jurídicamente relevantes, que son los objetivos de la prueba, puesto que los hechos indicadores y los medios de prueba son los medios que voy a utilizar para acreditar esos hechos. Y eso ha traído en muchas ocasiones que las formulaciones de imputación nos han llamado la atención como servidores públicos, que en muchas ocasiones, si no se tiene claro esos hechos, entonces esa formulación de imputación puede ser de alguna manera, perdóneme la palabra, no es la adecuada, inflada por parte de quien desea solicitar una medida de aseguramiento, posiblemente, porque no hay claridad sobre los hechos. ¿Qué se debe entender por ello? Hace muchos años, con un distinguido juez de la República, antes que la Corte decantara su posición sobre el no cumplimiento de los requisitos formales que dieran lugar a la nulidad, ese juez valientemente, frente a una petición de un defensor, declaró la nulidad antes de que la Corte se pronunciara, porque no se había fijado los hechos, y mucho menos si esos hechos eran jurídicamente relevantes. Ya para ir cerrando y darle la oportunidad a mi compañero, si me permite, voy a señalar una parte de una decisión y vamos a preguntarnos si en esa decisión se separa hechos y hechos fácticos y hechos jurídicos. Me lo voy a permitir leerlo con el respeto que ustedes me merecen.
el hecho o conjunto de hechos que configuran la conducta típica y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso es lo que dice la Corte como hecho fáctico. Decisión del 6 de noviembre del 2014, radicado 40409. Magistrado ponente Patiño Cabrera. Aquí hay una posición muy interesante, porque esa posición no va a separar lo fáctico de lo jurídico. Y la premisa que pretendo colocar en conocimiento de ustedes es que es necesario hoy en día, de acuerdo a la tendencia de varios de los autores, separar el hecho del aspecto de la jurídico, porque el hecho es independiente, tiene existencia y es independiente a lo jurídico. Que tenga connotación jurídica es otra cosa en la valoración que haga. Por lo tanto, esa posición respetuosamente busca salirle al paso a otro tipo de posiciones que se oponen, pero lo hacen con la finalidad de sentar una garantía para el sujeto que se ve abocado a un proceso penal en un momento determinado. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, querido profesor Einaco, como siempre, lúcido en sus decisiones. Le hacemos entrega de nuestro certificado honorífico con afecto de parte de la Dirección de la Especialización en Derecho Penal. Bueno, nuestra tercera y última ponencia de la noche lleva por título Mecanismos de determinación anticipada del proceso, justicia pendular y pretensiones de equilibrio, a cargo del doctor José Hilario Núñez Bermeo, quien es abogado, especialista en Derecho Constitucional